las fuerzas represivas del Estado colombiano, que están siempre al servicio de oprimir a los explotados. Muchísimas gracias, compañera Luz Marina Turga. Gracias por darme la palabra. Estamos aquí como parte de la Junta Directiva de la ADE. Saludamos a todos los compañeros y compañeras que están conectados y conectadas en este escenario de los circuitos o la asamblea. Esto es la Asamblea General de la ADE que realizamos por circuitos y por UPZs, donde aquí, como nos corresponde al circuito sur, pues nos encontramos desde varias localidades expresando y tratando de comprender qué es lo que significa esta confrontación, esta lucha a la que nos ha llevado el gobierno de Duque y Uribe, pero más allá de que nos haya llevado Duque y Uribe con su tosudez de querer perpetuar la guerra en Colombia, tenemos que plantearnos claramente qué es lo que significa lo que se inició el 27 y el 28 de abril. Digo 27 porque los maestros empezamos el paro el 27 de abril. Nos unimos al paro del 28, el paro nacional que dio continuidad, y hoy los maestros en Bogotá y en Colombia vamos por lo menos hasta el próximo 15 en paro, y yo considero que la consigna que se debe levantar es la del paro indefinido, razón por la cual rechazamos la decisión que tomó FECODE en la Junta Nacional del día de ayer de aplazar la votación sobre el paro indefinido. El paro es indefinido y tiene que ser indefinido hasta que el gobierno nacional realmente atienda los requerimientos de la población colombiana. Pero tenemos que mirar cuál es el origen de esta gran epopeya que estamos librando hoy, de este momento histórico que nos puede generar el quiebre de lo que ha significado una horrible noche, que no se circunscribe solamente al gobierno o a los gobiernos del uribismo, sino que se circunscribe en una situación de gobiernos mafiosos, de gobiernos engañosos y mentirosos que nos han dirigido los destinos en Colombia hasta la fecha. Antes tenían otro tipo de control mafioso de todo el proceso de extracción del café y otros elementos de materias primas que se le ofrecen a las élites en los gobiernos y los estados, principalmente de Europa y de los Estados Unidos. Hemos sido un país que no produce ni desarrolla su sociedad para el interés de la misma, sino que produce y genera el desarrollo de otras sociedades, porque vivimos en una economía totalmente dependiente. Todo lo que significa la debacle económica es producto de las castas que dirigen este país, que responden a los intereses del imperialismo norteamericano, europeo y demás, pero que responden a los intereses de los entes multilaterales como la OCDE, como el FMI, como la Organización Mundial del Comercio, como también es el Banco Mundial, entre otros y otras expresiones de los entes multilaterales. Hoy logramos sintetizar algo que se intentó con fuerza el 21 de noviembre del 2019, que se intentó con fuerza y no se logró plenamente, pero que continuamos en ese proceso. Hacer confluir diferentes escenarios y diferentes procesos que hemos sido engañados, que hemos sido humillados, ofendidos, perseguidos, macartizados, y hemos sido reprimidos, violentados por parte del Estado colombiano. En el 21 de noviembre del 2019 logramos converger varios sectores, pero no fue suficiente. ¿Pero qué se logró el 21 de noviembre del 2019? Despertar luego de 42 años de lo que era necesario reeditar permanentemente en Colombia como parte del ejercicio de la democracia, que fue el gran paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. 42 años después, despertamos nuevamente, el 21 de noviembre del 2019. Pero nos quedó faltando, porque se desarrolló la situación nuevamente en el marco de la mentira y el engaño del presidente Duque,
que citaba a los diferentes sectores, no a todos, como siempre ocurre, para decir que dialogaba y abrió el gran diálogo nacional igual que ahora, pero que no es más que un monólogo, es un discurso y es una relación autista, respetando a las personas que sufren de autismo, pero que simple y llanamente se concentra en sí mismo, en su situación, el gobierno nacional, de querer beneficiar sus intereses y de quienes los eligieron. Es decir, las transnacionales, el sector financiero, las mafias, inclusive el narcotráfico, que fue quien eligió a este gobierno. No nos digamos mentiras. Este gobierno es mentiroso y fraudulento. La ñeñe política, la manipulación de la registraduría, nos demuestra que este gobierno es ilegal e ilegítimo. Pero ellos solamente benefician a los suyos. Lo hicieron en el 2019, el 21 de noviembre, y todas esas peleas donde nos impusieron la segunda reforma tributaria. Una reforma tributaria que, como dice el senador Petro, tiene toda la razón. Se tiene que derogar la del 2019 porque generó excepciones de impuestos a grandes empresas y a multinacionales que, si hoy se le cobraran esos impuestos, superarían los 24, 25 billones que está requiriendo el gobierno nacional dentro del marco de la reforma tributaria que hoy quiere imponer a sangre y fuego. Porque no se ha retirado la reforma tributaria, porque se retiró aparentemente el primer proyecto, pero están elaborando y constituyendo a través de la mermelada con los partidos tradicionales. Y sabemos perfectamente que el Partido Liberal no es confiable, muchísimo menos Cambio Radical, que aparentemente se oponen, pero lo único que están buscando es mermelada. Al igual que los verdes, que haciendo parte de esa coalición de la esperanza, que no hay ninguna esperanza en ellos, se venden al mejor postor y están dispuestos a hacer una reforma tributaria sobre los 5 pilares que dijo Duque que iba a mantener de esta reforma tributaria. De la reforma que supuestamente retiró, mantiene 5 pilares, donde de esos 5 pilares, profesores, los maestros somos también muy perjudicados, porque ahí se congela por 5 años el aumento salarial. Ahí se congela por 5 años lo que es la nivelación salarial que se había peleado y se había logrado parcialmente, por lo menos en una partecita, durante los paros del 2015 y 2017. Pero también le tenemos que decir que hay que esperar hasta 5 o más años el concurso docente, donde hay casi 50,000 plazas de vacantes definitivas, para que no se siga precarizando a los docentes provisionales en la informalidad, donde prácticamente se les coloca a través del sistema Aplica y el sistema Maestro, o el sistema de selección docente, como hoy es en Bogotá. Eso se va 5 años, ese concurso docente, porque todo eso se congela. Pero partamos de cómo es el gobierno y cómo son las lógicas neoliberales, tanto a nivel nacional como en Bogotá, que tenemos también un régimen neoliberal. ¿Qué dice el neoliberalismo? Lo que convierte en provisional lo transforma en permanente. El 4 por 1000 era provisional, era por 2 años, y hoy es permanente, ya lleva casi 20 años el 4 por 1000. Igual nos va a pasar con este congelamiento a todo lo que es el manejo y el presupuesto del Estado y los salarios del Estado. Pero eso no es lo único, compañeras y compañeros. Esa primera reforma tributaria que buscó afectar esta segunda reforma tributaria del 2019, que afectó y que buscaba afectar los intereses de todos, pues no la impusieron, pero salvaguardaron a los más poderosos. Y esta reforma tributaria que nos quieren imponer, con los 5 puntos básicos y con la venta de los principios, si es que alguna vez tuvieron principios, de los sectores de la coalición de la esperanza, al MOIR, Dignidad, como se llama ahora, los verdes, etcétera, pues realmente traicionan los intereses del magisterio y de toda la comunidad y de toda la sociedad. Hay que resaltar que hoy por fin logramos converger al sector campesino. ¿Recuerdan el paro del 2013, 2011? El paro no existe, según Santos. Ese paro que sí existía, hoy está también en las calles tratando de que se le cumpla lo que no le cumple el gobierno, porque engaña y miente, y haciéndole honor y memoria a los que murieron en esa lucha.
Hoy también convergemos, permítame Luz Marina, hoy también convergemos en ese escenario los sectores de los camioneros, a quienes también atacaron y asesinaron a camioneros en la protesta, donde también encarcelaron a líderes camioneros. También convergemos los taxistas que tratan de sobrellevar la crisis de las plataformas que enriquecen a las grandes multinacionales. Pero también están en las calles los indígenas que nos han enseñado en su experiencia milenaria la resistencia y la dignidad, no desde la perspectiva racista del gobierno de Duque y sus paramilitares atacándolos, porque sí, son estructuras paramilitares, porque se vieron en los medios de comunicación. Así nos señale la FORI, así nos señale toda la derecha en este país, porque no se le puede decir otra cosa a esas hordas que estaban con la Policía Nacional. Gracias, compañero. Permítame terminar. No se le puede llamar de otra forma a esas hordas que estaban en Cali persiguiendo a los indígenas y el presidente Duque diciendo que se vayan a sus resguardos y estén allá encerrados los indígenas. Eso es racista y es fascista. Y termino con dos cosas, compañeras y compañeros. La Minga exige no creerle a estos gobiernos. La Minga exige la renuncia del ministro de Defensa, Molano, y la renuncia de Iván Duque Márquez, que se vayan, pero con investigación, y que sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. También dice la Minga que se adelanten elecciones para gobiernos democráticos y populares. Y yo digo que se investigue a Claudia López por convertir los colegios en helipuertos y escenarios de guerra en esta coyuntura, violando el derecho internacional humanitario. Gracias, Luz Marina. Gracias, compañero. Muy amable, entonces le damos la palabra al compañero William Javier. ¿Me escuchan? Listo. Yo sugiero, solicito, exijo que el magisterio distrital, en concordancia con las luchas que se están dando en las calles por parte de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes y todo el sector del movimiento social y popular, declaremos persona no grata a Claudia López por perseguir al magisterio, por estar en paro, por querer mandar el magisterio como ganado al matadero en plena pandemia y en pleno pico de la pandemia, solamente por hacerle caso a las multinacionales y a los dueños del gran capital, no entendiendo que la vida prima sobre todos los derechos y es la vida de toda la comunidad educativa. Tenemos más de 75 muertos de docentes en Bogotá y más de 250 de sus familiares. Exigimos se garantice el derecho a la vida, pero también declarar a Claudia López persona no grata, como lo dije anteriormente, por tomar los colegios como helipuertos y escenarios de guerra, y tiene que ser investigada por violar el VIH. También le pedimos a los compañeros que apoyaron a Claudia López en la campaña anterior que le pidan disculpas al magisterio por habernos metido este paquete chileno, este caballo de Troya neoliberal y neofascista. También definimos desde la perspectiva de la lucha del movimiento sindical, del movimiento social, que el Comité Nacional de Paro no cometa los errores del 2019, porque lo que hizo ayer fue lavarle la imagen a Duque y a Uribe con la presencia de ese comité, que no nos representa a mí, al colectivo Tejer y a muchos docentes y a mucha ciudadanía, no nos representa, porque no representa a quien murió anoche a las 11:42 de la noche en un hospital de Pereira, a Lucas Villa y a esos 50 muertos que hoy nos deja el narcoparamilitarismo y el fascismo. No representan a esos 500 desaparecidos, no representan a los miles de heridos, no representan a quienes están en las calles. A nosotros nos representa la juventud, los estudiantes, las pobrerías, los sectores populares que están en las calles, no las burocracias politiqueras, ni las burocracias sindicales. Que se abra el comité de paro para que puedan ingresar múltiples voces
múltiples iniciativas, pero que no usurpen, no suplanten a quien dan su vida en las calles. Tenemos que también definir que no aceptamos de Claudia López las circulares extorsivas que sacan sus directores locales exigiéndole a los docentes, perdón, termino, Luz Marina, exigiéndole a los docentes que tengan que reponer tiempo. Exigimos la derogatoria de la Directiva 37 del 2017 que nos impuso el ministerio, de donde dicen que día no trabajado, día no remunerado. Por esta razón le exigimos a los rectores, a los coordinadores y demás, pero principalmente a los representantes sindicales de los colegios que a veces traicionan a sus propios compañeros, que no entreguen listados de quienes van a paro, porque esos listados son los que utiliza Claudia López hoy para imponer la reposición de tiempo. Ética y políticamente, nosotros reponemos contenidos, no tiempo, porque eso está garantizado dentro de lo que es el derecho constitucional e internacional a la huelga y al paro. Éticamente recuperamos contenidos, no tiempo, y por eso los invito, por Lucas, por nuestros muertos, a gritar la consigna. Mi voz, la que está gritando, mi sueño, el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha, de paro, de combate y de resistencia, que renuncie el tirano y que renazca la democracia en Colombia. Gracias, Luz Marina. Sirven a la burguesía y a los terratenientes, les protegen su riqueza y acaban con nuestra gente.